más complejos que nosotros vamos a estudiar. La envergadura que tiene este, tanto por la parte anatómica como por la parte fisiológica, es de bastante interés y son unas ramas particularmente diferenciadas que se tienen. A ver, déjame entrar desde el teléfono. Como siempre, primero vemos la parte anatómica y de ahí les indico la fisiología. A ver, el sistema nervioso básicamente nos permite a nosotros identificar, reconocer, procesar y transmitir información desde la parte periférica hacia la parte central y viceversa. Anatómicamente, el sistema nervioso lo vamos a dividir en dos: el sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico. El primero va a estar conformado principalmente por el encéfalo, que es toda la masa encefálica que se alberga en la cavidad craneal, incluyendo al cerebro y sus otros componentes, y la médula espinal, que propiamente sería un cordón alargado que se deriva desde el agujero occipital hasta la segunda lumbar, que se encuentra protegido por la columna vertebral. Ojo, esta médula espinal es diferente de la médula ósea. Esta de aquí propiamente está formada por células nerviosas, a diferencia de la médula ósea, que está conformada por tejido óseo. En este sistema, nosotros también mencionamos el sistema nervioso periférico, el cual va a estar conformado por los nervios propiamente espinales y craneales, los cuales, como dicen su nombre, los craneales se van a derivar desde el encéfalo o vienen por parte del cráneo, y los otros espinales, que son 31 pares, van a venir derivados de este cordón llamado médula espinal hacia toda la periferia, hacia todas las partes del cuerpo, desde la punta de la cabeza hasta el último nervio que se encuentra entre los metatarsos de los dedos del pie. Todos estos van a conformar al sistema nervioso periférico. Funcionalmente, si nosotros hacemos el símil que tiene el sistema nervioso central, sería propiamente el sistema de relación, mientras que el sistema nervioso periférico sería el autónomo o vegetativo. Pero ya vamos a ver las diferencias entre esos dos. Dentro de el encéfalo, veamos aquí. La cavidad craneal propiamente es es un conjunto que va a albergar a distintas partes además del cerebro. Si bien este es el órgano más reconocido y el más voluminoso que nosotros podemos observar dentro de esta anatomía, también se encuentra con subdivisiones o con partes que se diferencian de esta masa, que serían propiamente el bulbo raquídeo, que se encuentra en la parte posterior inferior. En la parte siguiente tendrían al mesencéfalo, el puente de Barolio, el cerebelo, que son masas diferenciadas que le permiten en la parte posterior mantener el cerebro primitivo, como se lo conoce, o el cerebro eh, del sistema nervioso autónomo, mientras que en la parte media vamos nosotros a observar distintas protuberancias que serían propiamente las que conforman el tálamo, el hipotálamo, el istmo encefálico, que van a formar otros componentes diferenciados de la masa de la masa cerebral. Si nosotros vemos el corte sagital que tienen estos de aquí, podemos observar más fácilmente sus componentes. Vamos de abajo para arriba, por parte del istmo encefálico. La primera sección que ustedes van a encontrar es el bulbo raquídeo. Este bulbo raquídeo es una continuación de la médula espinal. Ojo que esta de aquí, si bien comparten el mismo origen, que sería el agujero occipital, este tiende solamente a formar una protuberancia llamada la protuberancia anular, donde que
prácticamente concluiría aquí la predominancia que tiene la sustancia blanca sobre la sustancia gris. Y en esta de aquí es donde que principalmente se van a regular los procesos autónomos propiamente de los sistemas vitales, que sería el sistema cardíaco, el sistema respiratorio y los componentes vasomotores, que van muy de la mano con los vasos sanguíneos y otros procesos como la deglución, el hipo, el parpadeo, el estornudo, algunos arcos reflejos que tienen que ver de forma parasimpática o de forma autónoma, cómo se van a ir derivando de estos. Propiamente en este bulbo raquídeo también es donde que se van a originar la mayor cantidad de los núcleos, ojo, de los núcleos que van a dar lugar a los nervios craneales, no a los nervios como sí, sino a las conformaciones primitivas que tienen esos nervios. Ya vamos a ver más adelante por qué. Encima de este nos encontramos con la protuberancia. Está ubicada en la parte anterior del tronco del encéfalo. Observamos que está por detrás de esta y se encuentra por encima del bulbo raquídeo y debajo del mesencéfalo, que es la siguiente sección, en la parte del cerebro medio o mesencéfalo. Esta protuberancia propiamente va a tener dos secciones, o tiene al igual que el bulbo raquídeo, dos lóbulos, el izquierdo y el derecho, y va a dar la comunicación que se presenta tanto con el mesencéfalo o el cerebro medio, con con el tubérculo que se encuentra en los tubérculos cuadrigéminos que se encontrarían propiamente en las partes laterales, en estas de aquí. Estos tubérculos cuadrigéminos son cuatro eminencias que se encuentran redondeadas por debajo de la protuberancia y tienen propiamente las conexiones nerviosas, dos anteriores hacia los nervios ópticos y dos laterales o posteriores hacia las conexiones auditivas. Es sumamente particular en esta de aquí cómo se van a dividir los ventrículos o los tubérculos en cuatro eminencias que son diferenciadas, son redondeadas en esta parte de aquí. Y esto también nos permite diferenciarlo del árbol de la vida o propiamente el cerebelo. El cerebelo va a ser una división que se encuentra por debajo del cerebro y forma parte del tallo cerebral. Este de aquí es una protuberancia más ovalada, que igual tiene dos segmentos unidos por el árbol de la vida. eh, y si ustedes observan estas de aquí, son a manera de fisuras o líneas convexas que presentan como unas conchas, principalmente porque estos formarían los pedúnculos cerebrales. Tenemos propiamente tres pedúnculos que estarían en la parte superior, íntimamente conectadas con el conducto del bulbo raquídeo y también con el conducto de la protuberancia. Tenemos los pedúnculos medios que se conectan al puente y tendríamos en la parte superior los pedúnculos que se conectan con el mesencéfalo. Propiamente este cerebelo, el árbol de la vida y el bulbo raquídeo conjuntamente con la protuberancia van a estar relacionados para las funciones de mantenimiento y sostén. Cuando nosotros mencionamos esto de aquí, tiene que ver propiamente con el equilibrio corporal, es decir, el equilibrio físico que presentaríamos contra la gravedad, manteniendo una postura y una relativa tensión muscular o tonicidad que se presentaría para la coordinación de los movimientos y también las funciones motoras vitales que se presentarían. Propiamente, en la parte inferior de esta se encuentra la amígdala, que en conjunto con el tálamo, es decir, con las porciones medias de aquí, tendrían un parentesco o tendrían un símil de comunicación, si es que ustedes observan estas tres partes de aquí, desde el bulbo raquídeo hasta la protuberancia y el cerebelo,
compartirían lo que se denomina como el cerebro primitivo, porque la primera formación que nosotros observamos por encima del mesencéfalo es esta protuberancia llamada el tálamo. Este es más ovoideo. En teoría sería la primera sustancia formada mayoritariamente por materia gris que conformó en un principio en los cordados hace más de 250 millones de años, cuando recién los animales estaban saliendo del agua, los anfibios como tal, empezaron a tener este tipo de cerebro, un poco más receptivo para el entorno exterior. Y es aquí donde que, como dice su nombre, de forma receptiva, se van a recibir los impulsos sensitivos, ya que va a seleccionar los que se envían o los que se van a comunicar propiamente con con el cerebro. Pero en este de aquí, al ser un receptor o una central, digamos, de impulsos, ya nos permitiría conectar los tres cerebros primitivos conjuntamente para que aquí es donde que se vaya a procesar la mayor parte de estímulos. Si bien estos componentes que nosotros observamos aquí de el tálamo van a tener que compartir no solamente una cavidad, sino que van a estar íntimamente relacionadas con los ventrículos laterales superiores y los posteriores. Estamos estos de aquí. Este tálamo va a tener por dentro de su estructura tres divisiones adicionales. Los núcleos talámicos que se encuentran en la parte central, en la cara anterior. En la parte interna se encontrarían los núcleos talámicos mediales, hacia un lado los núcleos talámicos anteriores y en la parte posterior el tálamo pulvinar. Propiamente estos tres que se encuentran en la parte más externa van a comunicarse de forma simétrica con los hemisferios cerebrales, mientras que la parte más interna que nosotros observábamos por detrás del núcleo talámico lateral, la parte medial se comunicaría propiamente con el hipotálamo, que es esta sección que se encuentra aquí en la parte inferior, abajo del tálamo. Quitamos aquí los ventrículos. Este pequeño cachito o este pequeño segmento que va a formar parte del tercer ventrículo o del piso del tercer ventrículo, ustedes ya le conocen. Tiene algunas funciones de regulación, que es principalmente estimular a la hipófisis, a la neuro y a a la neurohipófisis y a la adenohipófisis. Propiamente, el hipotálamo va a tener un funcionamiento en cuanto a la regulación del sistema nervioso autónomo o vegetativo, ya que en esta zona de aquí, al igual que teníamos que en el tálamo se receptaban los sentidos o los impulsos sensitivos que se relacionan con el cerebro, a excepción de los olfatorios, aquí nosotros estaríamos observando que se van a controlar principalmente los factores de homeostasis. Cuando mencionamos los factores de homeostasis, tienen que ver con temperatura, presión sanguínea, tienen que ver con frecuencia respiratoria, la frecuencia la frecuencia arterial también. Todas estas que nos permiten mantener un equilibrio y lo que busca el cuerpo, básicamente la homeostasis. Espérame un ratito. Ya, les mencionaba, en este de aquí, como se regulan varios factores de homeostasis, no podemos dejar de lado también la parte vegetativa, como les mencionaba, ya que en este de aquí se va a regular principalmente el sueño por la íntima conexión que nosotros observábamos que tiene con estas glándulas, con la hipófisis y con la glándula pineal.
además de que se encuentran receptores específicos para regular el apetito, además de propiciar los estados de descanso, también propicia los estados de alerta por la íntima regulación que tiene estas con las hormonas adrenales, básicamente. La mayoría de los ejes que se mencionan de origen neural tienen que ver con el hipotálamo, con el tálamo y con el istmo encefálico, ya que más que ser componentes individuales, perdón, otro ratito. Ya. Entonces les mencionaba, en estas tres secciones o en estos tres componentes básicos, el hipotálamo, el tálamo y el istmo encefálico, es donde que se conocen como los primeros cerebros o la parte primitiva que nosotros observábamos de nuestros componentes más primitivos. Por encima del tálamo nos vamos a encontrar con los cuerpos callosos que van a segmentar o dividir las dos porciones propias que se encuentran del tálamo y al igual los ventrículos. Por encima de estas masas, nosotros observábamos una masa voluminosa, una masa que tiene una consistencia gelatinosa, que es más ovalada en la parte anterior, pero la cara inferior es plana. En esta sección de aquí ustedes observan que el cerebro propiamente es una planicie por encima del cerebelo. El cerebro como tal tiene dos hemisferios, uno izquierdo y uno derecho. Aquí estamos observando el corte sagital. Pero básicamente en este de aquí nosotros podemos identificar no solamente esos segmentos, sino que también vamos a encontrarnos con los núcleos cerebrales que serían porciones específicas de las divisiones de los surcos que permiten regular distintos componentes y también nos vamos a encontrar con el sistema ventricular cerebral, que son los ventrículos internos que les mencionaba que nos permiten, además de producir líquido encefálico, nos permiten regular también la comunicación entre los dos hemisferios. Propiamente, este cerebro de forma evolucionada no es el más grande, no es el más desarrollado que nosotros podamos observar dentro de la naturaleza. Tenemos el caso de los Homo erectus o del Homo habilis, antepasados nuestros, cuyas cavidades craneales nos dan indicios de que tenían un cerebro mucho más grande. Pero lo que ha favorecido principalmente el desarrollo a nivel histológico de este órgano es la cantidad de sustancia gris y sustancia blanca que van a estar involucradas en su composición. Básicamente la sustancia gris que va a formar la corteza cerebral y los núcleos que se ubican entre la sustancia blanca ha permitido de que la mayor cantidad de interacciones neurales se desarrollen y propiamente la sustancia blanca son las fibras que nos permiten a nosotros tener las conexiones desde este centro de desarrollo, desde esta unidad central que permite asociar distintas partes del cuerpo y a su vez transportar información desde esta unidad hacia las distintas partes del cuerpo. Si bien nosotros observamos que el cerebro tiene algunos lóbulos, tiene algunas composiciones, surcos, giros y demás composiciones específicas. La forma más simple de distribuir o de analizar su anatomía viene dado por las composiciones, déjame ver en este de aquí, esta es irrigación, por las composiciones de el encéfalo, de la cavidad craneal. Si nosotros nos ubicamos en la parte anterior, vamos a tener aquí principalmente el lóbulo frontal, que se encontraría por detrás del hueso frontal. Tenemos el lóbulo parietal, que se ubicaría en la porción de los parietales. Tenemos una fisura, que sería propiamente esta parte intermedia entre el lóbulo parietal y la parte temporal, que es el surco o la fisura lateral, también llamada fisura de Silvio. Y en la parte posterior tendríamos el lóbulo occipital. Por debajo de esto estaría el cerebelo
Visto desde una parte, desde un corte tipo AA, que sería un corte superior, nos vamos a encontrar con los dos surcos que van a estar dividiéndose aquí. Quitamos aquí las. Tendríamos un surco que divide los hemisferios izquierdo y derechos. La parte intermedia se conoce como surco. Tenemos también los giros circunvolucionares que se encuentran formando propiamente los lóbulos en la parte superior. Y por debajo de esto nosotros nos encontraríamos en la parte media que divide la parte occipital, la parte dorsal de la parte anterior, el surco central o también llamada la cisura de Rolando. Tenemos detrás de eso los giros procentrales, que serían las circunvoluciones correspondientes a los occipitales, pero principalmente eso como una forma más simple de división. Obviamente que la zona del área prefrontal nos permite tener principalmente las funciones motoras, la zona parietal, que se encontraría en esta zona de aquí, nos permite tener las mayores conexiones premotoras o sensitivas, o la parte motora primaria, que también se la conoce, ya que aquí se va a reconocer texturas, formas, pesos, posiciones. Es nuestro giroscopio, digámoslo, a nivel cerebral. Detrás de esto, por debajo, nos encontraríamos debajo de la fisura, nos encontraríamos con la zona de los temporales, donde que principalmente en la parte superior se encontrarían las conexiones olfatorias o parte de este nervio olfatorio. En la cisura de Silvio nos encontraríamos con el sentido del gusto, y con la cisura de Rolando la composición principal para el lenguaje o para el habla. Mientras que en la parte más distal, en la parte de los occipitales, nos encontraríamos con el área de la asociación visual, tanto primaria como secundaria, que nos permite tener los sentidos de profundidad, los sentidos de aproximación, los sentidos eh, netamente visuales de diferenciar colores y todo lo demás. Por encima de esto, nos encontrábamos también compartiendo con los sentidos perdón, con la cisura de Silvio, el área gustativa específica con el área de asociación somestésica, que es básicamente la área que nos permite tener una correlación propiamente de todos los sentidos. Si bien ustedes conocen que el sentido del gusto únicamente se lo vincularía con las papilas gustativas, la comida también tiene texturas, tiene colores, tiene aromas, tiene una forma donde que se va a coordinar principalmente por encima desde la fisura de Silvio en esta área que sería el área somestética, básicamente. Eh, Funciones más, funciones menos. Nosotros podemos derivar debajo de esta el, déjeme quitar estas partes de aquí. Ya. La médula espinal. Que esta médula espinal es básicamente una prolongación que tiene el sistema nervioso central, que va a estar ubicado desde el agujero magno o del cráneo magnum del occipital hasta la segunda vértebra lumbar, es decir, que llega hasta acá abajito. Este cordón, que es ligeramente plano si lo observamos de lado, va a tener dos ensanchamientos. Un ensanchamiento superior o cervical, que da origen a los nervios que coordinan prácticamente los miembros superiores. Y en la parte inferior vamos a tener al ensanchamiento inferior o lumbosacro, que da origen a los nervios que coordinan a los miembros inferiores. Propiamente, este cordón se encarga de transportar los estímulos de la periferia hacia los cordones posteriores, es decir, hacia la parte posterior de esta médula espinal, mientras que la parte anterior, donde se van a originar propiamente los nervios, estimulan
Los sentidos desde el encéfalo hacia los cordones anteriores que llevarían la comunicación desde el cerebro hacia los nervios que faciliten la comunicación entre este y los distintos órganos. Propiamente, nosotros observamos que hay 8 pares de nervios cervicales. ¿Por qué 8 pares? Que es una pregunta recurrente, porque al partir estos de originarse desde por encima de la primera cervical hasta la número 7, se sumaría a esa primera proporción que da origen a los nervios craneales. Es decir, que si bien son 7 cervicales, hasta la cervical número 8 vamos a tener 8 pares nerviosos. ¿Por qué son pares? Porque se distinguen hacia el lado izquierdo y hacia el lado derecho dos, dos raíces o dos ganglios que se van a estar ubicando propiamente desde el nervio espinal hacia cada parte. Los cuerpos axales van a estar diferenciados en la parte izquierda y en la parte derecha. Por debajo de esto vamos a tener ubicados a los nervios torácicos o dorsales que irían desde la torácica 1 hasta la torácica número 12, que estos principalmente van a estar irrigando la sección intercostal y los órganos, obviamente, intercostales de la cavidad de esta bóveda, que serían el corazón, los pulmones, el timo, el sistema linfático también en algunas partes. Y por debajo de esto, por debajo de la torácica número 12, nos vamos a encontrar con el cono medular que da origen a las eminencias o a las intermiscencias lumbares, donde que se encuentran propiamente los nervios que conforman en estas vértebras. Pero aquí hay una diferenciación muy importante que tenemos que remarcar. Dentro de este cordón que nosotros mencionábamos, ya en la parte más distal, va a formar un penacho. Propiamente a esta sección final se la conoce como la cola de caballo. De esta cola de caballo se van a originar tanto los nervios sacros como los nervios coxigios. Estos nervios sacrocoxigios van a dar lugar a la cavidad abdominopélvica, formando parte de los nervios que regulan el piso pélvico, que regulan los esfínteres, tanto vesicales como digestivos. Y el nervio que más sobresale o que destaca de todos estos por su prolongación y su irrigación viene a ser el nervio ciático. Propiamente estos de aquí, el izquierdo y el derecho, van a dar origen a los nervios radiales, cubitales y los que se encuentran comunes en el peroneo, y se van a dar lugar para los tarsos y toda la parte de los miembros inferiores, pero originados básicamente estos de aquí desde la cola de caballo, que ya sería la última prolongación por debajo del último ensanchamiento que presenta la médula espinal. Quitamos aquí, quitamos aquí. Ojo que la lumbar número 1 y la lumbar número 2, eso sí tienen una conformación propias que parten del sistema de la médula espinal como tal. En esta última sección, que sería el ensanchamiento, la lumbar número 1 y lumbar número 2 van a tener funciones específicas, principalmente por la conformación que tienen estos nervios raquídeos o nervios espinales, donde que básicamente en esta sección del plexo lumbar se originan los nervios de la cauda equina y también los del plexo sacro, pero además da lugar a los nervios compartidos por los nervios pudendos, los isquio, a ver cómo se llaman estos, los isquiáticos o los ciáticos mayores, y también los que dan lugar a la comunicación lumbar con con el tracto o el sistema digestivo y urinario. Básicamente, aquí los plexos lumbares tienen bastante irrigación en la pared abdominal y las porciones mediales laterales y anteriores de las extremidades inferiores. Originan básicamente esas partes que coordinan tanto los genitales, los esfínteres, los sacros y propiamente a los del coxis. Es una sección muy delicada, inclusive para tratar algunas hernias discales y todo lo demás. Eso en cuanto a la anatomía.
Si nosotros observamos la vascularización de estos, la irrigación del cerebro es muy específica. Propiamente vienen procediendo de las dos arterias madres, que serían las carótidas internas, que van a estar irrigando toda la parte del cerebro por fuera y por dentro. Nosotros desvanecemos esto, la comunicación que se presenta en esto facilita bastante el suministro que va a requerir el cerebro de glucosa y transporte de nutrientes y de desechos, como no, porque aquí a nivel fisiológico, es una importante central de comportamiento metabólico, por así llamarlo. La irrigación principalmente del nervio número 10, que es de origen craneal, este nervio que parte propiamente desde el bulbo raquídeo. Aquí tengo esta parte de aquí, el nervio craneal número 10, que se origina aquí básicamente. Este nervio vago se va a encargar de coordinar las funciones autónomas que va a presentar la contracción y distensión de los músculos cardíacos y también de los bronquios. Esa irrigación es sumamente importante para el mantenimiento del sistema nervioso vegetativo. También tenemos los nervios frénicos, los del plexo braquial, que serían propiamente los que coordinan los movimientos en las porciones de los miembros superiores, profundamente inervados por los fascículos internos que se comparten por debajo de la cavidad de la clavícula y también del omóplato, mientras que en la parte inferior vamos a tener los lumbosacros, que van a dar origen a la comunicación que se presentan con los miembros inferiores, y también en la pared abdominopélvica. Los nervios autónomos, en cambio, que también se van a compartir en el origen de la lumbar número 1, la lumbar número 2, por encima de la torácica número 12, van a estar profundamente vinculados con este sistema o con el tracto digestivo, básicamente para la comunicación que se presenta de nutrición y excreción. Eso en cuanto a la parte anatómica. Son pocos órganos, pero son particularmente de interés. Vamos a ver, hay que diferenciar dos cosas importantes del sistema nervioso. Las células que conforman parte de los tejidos aquí son especialmente estudiadas, porque si bien tenemos tanto las neuronas como las neuroglias, estas células van a tener características muy específicas, además de presentar el cuerpo como el citoplasma y unas extensiones derivadas que propiamente formarían las dendritas, facilitarían la comunicación con los axones. Pero ¿de qué está conformado un axón o la porción, la cola, la parte media del cuerpo? Básicamente por una barrera de fosfolípidos que tiene dos partes, una vaina de mielina y una de neurilima, que se encargarían de realizar los procesos sinápticos básicamente o de propiciar la excitabilidad o irritabilidad de estas neuronas. ¿Por qué la excitación o la irritación de estas? Ante un estímulo que puedan presentarse, van a conducir un impulso eléctrico. Pero dirán, ¿cómo se produce electricidad en nuestro cuerpo? ¿Cómo se produce esos impulsos? Básicamente, la sinapsis que presentan estas células tiene mucho que ver con lo que se conoce con las bombas de sodio y de potasio. Cuando una célula, una mitocondria, va a producir o consumir energía, que es básicamente el proceso oxidativo que tienen las células, utiliza oxígeno, utiliza glucosa, produce ATP. En cortas y breves palabras, esa molécula de ATP es un proceso catabólico, el cual va a desprender un grupo de fosfatos. El radical fosfato, a su vez, no puede estar libre, no puede estar disperso en el citoplasma de las células, sino que va a tener que interaccionar o en su camino va a llevarse algunos componentes. Principalmente en estas neuronas lo que vamos a tener son dos.
sodio y potasio. ¿Por qué con el sodio y con el potasio? Ustedes hagan el símil de que tienen un cable pelado de una lámpara o de una plancha y tienen ustedes una bandeja con agua con sal. En esa agua con sales, con electrolitos, básicamente ustedes ponen el cable y puede transmitirse la electricidad. Ponen el dedo, les coge la corriente. Lo mismo pasa con estas neuronas. Al tener altas concentraciones de fosfatos y también de sodio y de potasio en el citoplasma y en el líquido intersticial, básicamente lo que favorece es que por la liberación de energía que es sumamente explosiva o es sumamente catabólica en este sentido, digámoslo a nivel neural, consume bastante energía, van a tener que pasar por dos umbrales. Una fase de excitación donde que se abren los canales de sodio principalmente. Recuerden, sale un electrón de sodio, entran tres de potasio. Llega a un pico donde que se le conoce como el potencial de acción, donde es que se cierra el canal, ya se produce, digamos, el estímulo eléctrico, ya se produjo la corriente eléctrica, pero no se lo puede dejar abierto, sino que no puede la célula perder todo el sodio que tenga. Se cierra ese canal y entra en acción aquí el potasio. Generalmente cuando sale uno de potasio para regular el cambio de electrones y también los hidrogeniones presentes, permite de que sale uno de potasio, entran tres de sodio, se recuperan esos a la neurona. Y este proceso básicamente da origen a que la célula cierre los canales por la dispersión hacia el exterior del potasio. Si bien estos dos canales de apertura y de cierre es como estar prende y apaga un switch, básicamente permiten que las mitocondrias de las neuronas tengan esta conexión posimpática y presimpática y que estén constantemente comunicándose, que estén constantemente relacionándose. Porque si bien estas neuronas son especializadas en transmitir estos impulsos o de responder por excitación o por irritabilidad, tienen una alta demanda energética y esa es una de las principales diferencias fisiológicas que vamos a encontrarnos en estas. La función de transmisión que tienen las neuronas, es decir, juntar una neurona con otra neurona para que se comuniquen, para que formen un lazo o una conexión, requiere bastante energía. Esto le permite tener dos ventajas y dos desventajas, principalmente que la forma de conexión sea más íntima, sea más propicia, le permite a las neuronas ya tener una relación previa que se puede tener, digamos, por protocolo ya estandarizada. Pero a su vez, al formar nuevas conexiones o comunicarse distintas células neurales, permite de que se tenga una mayor plasticidad. Cuando nosotros hacemos referencia a la plasticidad, es propiamente a la respuesta de un nuevo estímulo. Cuando mencionamos nuevos estímulos, no solamente son por conexiones o por estímulos externos o por alguna irritabilidad o excitabilidad que nosotros podamos receptar por la periferia, sino también la que se produce a nivel central. Propiamente dentro de esto viene dado lo que es la memoria celular. Las cantidades de conexiones que se puedan presentar son desde una etapa fetal. Cuando mencionamos que estamos indicando la etapa fetal, es porque propiamente estas células neurales, si bien conforman en su mayor proporción el tejido, tanto a nivel encefálico como del sistema nervioso, como el- de los nervios también, o de la médula vertebral, de la columna vertebral, nos vamos a estar vinculando principalmente porque en las primeras etapas de vida, las primeras fases de formación de este sistema, van a compartirse esas neuronas con el sistema digestivo, con el sistema reproductor, con el sistema cardíaco, con el sistema endocrino. Van a tener por inherencia en el desarrollo ciertas células que no forman una neurona o que no forman propiamente un sistema nervioso independiente, sino que van a permitir la comunicación, van a tener un origen neural
que mantenga estas dos funciones de transmitibilidad y de plasticidad, básicamente porque las neuronas, cuando se van a comunicar entre ellas, necesitan intercambiar una información. ¿Y cómo lo hacen esto? Principalmente por las neuronas que serían aferentes y las neuronas eferentes. Las neuronas aferentes son las neuronas sensitivas, aquellas que comandan o llevan los impulsos desde la parte externa o desde la parte distal de del cuerpo, que puede ser un órgano, puede ser un músculo, puede ser la uña del dedo, todo lo que sea por fuera del sistema nervioso central, todo lo que no sea encéfalo, básicamente son las que se encargarían de llevar esta comunicación aferente hacia arriba y eferente, en cambio, desde acá arriba hacia las demás partes del cuerpo. Básicamente aquí las neuronas motoras o eferentes van a tener que comunicar los impulsos o la respuesta que presente la comunicación de las neuronas de aquí arriba con los nervios hacia cualquier parte del cuerpo. No solamente para las funciones motoras, que si bien es la función más conocida de poder contraer o relajar un músculo, de poder realizar algún gesto o algún movimiento, muchas de estas neuronas motoras también van a estar vinculadas por las neuronas de asociación, las cuales nos permitirían manejar los procesos de los distintos sistemas, del sistema digestivo, del sistema endocrino, del sistema excretor, de todo, respiratorio y todo lo demás. Si bien las neuronas generalmente ustedes les ubican como estas formas estrelladas, no está muy lejos de la realidad, pero esas son un solo tipo de neuronas, las neuronas multipolares. Las que se encuentran en la médula espinal y en el encéfalo básicamente tienen unas dendritas que parten desde el citoplasma protegiendo al núcleo, un axón formado por mielina que les permite comunicarse entre ellas o entre varias neuronas, como dice su nombre, son multipolares, y otras que son bipolares. En cambio, en estas de aquí principalmente son de comunicación eferente, que comunicarían prácticamente dos neuronas, y unipolares, que serían las que se encuentran en las ramas periféricas, mm, formando los ganglios de los nervios espinales o los nervios raquídeos para que se comuniquen de forma eferente. Si bien habíamos nosotros observado la sinapsis, que requiere grandes cantidades de sal, también vamos a encontrarnos con neuroglias o glías también que se las conoce a estas células que forman parte del sistema nervioso, que tienen distintas funciones. Si bien las que procesan los estímulos o la respuesta ante la excitabilidad, estas neuroglias se van a encargar de dar un mantenimiento, de dar la protección o de sostener a estas neuronas dentro de todo este conjunto de tejido, básicamente porque en estas de aquí nos vamos a encontrar con cuatro tipos de células distintas que van a tener funciones específicas, como los oligodendrocitos, que se encargan eh, de tener prolongaciones más cortas a manera de microtúbulos celulares para que se sostengan propiamente las neuronas. La plasticidad que estas presentan tiene mucho que ver con los componentes estructurales que se vayan a formar, tanto de la sustancia gris como de la sustancia blanca. Las microglias que se encargarían de fagocitar específicamente agentes patógenos, ojo, cuando digo agentes patógenos, en este caso van a ser virus y bacterias. Cuando hay algún parásito como una ameba, una anémora, algún plásmido, alguna de esas cosas, eso ya es otro asunto donde que el sistema propiamente inmunitario tiene que entrar en acción, porque son parásitos ya insectos más grandes, digamos. Los ependimocitos, que se encargan de revestir los ventrículos, propiamente formando el canal central de la médula espinal, para que se sostenga también en la parte de la médula y que se comuniquen con facilidad la parte anterior con la parte posterior, y los astrocitos que permiten la relación de las neuronas con los vasos sanguíneos, porque aquí la vascularización, como les mencionaba, es muy grande y tiene que ver bastante con las barreras hematoencefálicas. Sustancia gris, propiamente, la sustancia gris, dentro de todo el sistema nervioso central y periférico, nos vamos a encontrar con uno u otro tipo de tejido procedente de las neuronas.
¿Y cómo vamos a diferenciarlas? No es que una está de un color y la otra está de otro color, que de hecho sí, pero en funciones más, funciones menos, el sistema nervioso central presenta una sustancia gris que forma con los cuerpos de las neuronas. En este de aquí se encontraría por la parte externa, si nosotros observamos aquí en la imagen, se encuentra por la parte posterior, mientras que en la parte interna nos vamos a encontrar con la sustancia blanca. Estas de aquí serían las prolongaciones de las neuronas y la mielina que tienen propiamente los axones. Es decir, que los unos están formados por dendritas y el otro estaría formado por los axones. En funciones más, funciones menos, no podemos decir que están todas de cabeza y que van a tener conexiones de esa forma, o que están con las dendritas hacia arriba. Pero la forma que se tienen de diferenciar estas dos viene dado principalmente por la regulación que tienen los núcleos y los centros que pueden originar a un nervio, porque si bien aquí en la masa encefálica es donde que más se puede diferenciar la sustancia blanca de la sustancia gris, en la médula espinal no se pierde el caso, tenemos la sustancia blanca en la parte, la sustancia blanca en la parte externa y la sustancia gris en la parte interna. Esa comunicación entre estos dos básicamente nos ha permitido, además de formar las conexiones o los tejidos encefálicos, vamos a tener los nervios, los famosos agentes que comunican los impulsos del sistema nervioso central hacia la periferia. ¿Cómo tenemos estos nervios? Principalmente de dos tipos, sensitivos y motores. Sensitivos, como dice su nombre, se encargan de sentir los estímulos externos o los estímulos periféricos hacia el sistema nervioso central, hacia el encéfalo, y en cambio los motores los que se encargan de llevar una respuesta ante un estímulo. Y aquí no sé si es que ustedes tuvieron computadoras de escritorio con, con el CPU y con el mouse y todas esas cosas. ¿Se acuerdan de las computadoras antiguas? Sí, Sí, les. sí, listo. Ya. Computadoras antiguas tienen el mismo símil. Pantalla de computadora, le poníamos un protector también, me acuerdo. Teníamos el mouse por un lado, el teclado en otro, teníamos los parlantes, teníamos la cámara web y teníamos ¿qué más había? El micrófono, ¿qué más había? Creo que esas eran las cosas básicas. Pero aparte teníamos una cajita pequeña llamada CPU. Hagan el símil con eso. El CPU sería el encéfalo. Propiamente ahí van ustedes a recibir los estímulos de un teclado. Ustedes empiezan a digitar y el CPU se encarga de procesar lo que ustedes digitan o lo que ustedes presionan en el teclado como ceros y unos para que ustedes puedan tener una respuesta en la pantalla que ya serían las palabras, básicamente. Funciones más, funciones menos, sería lo mismo. Nuestro CPU está aquí arriba y todo lo demás que se encuentra en la periferia, el mouse, el teclado y todo lo demás, serían esos órganos sensitivos que pueden llevar una respuesta, que pueden ser los parlantes y, y el mouse y todas estas cosas. Hay dos cosas que se diferencian principalmente los arcos reflejos en cuanto nosotros tenemos un estímulo por los receptores que se puedan presentar. Recuerden que les mencionaba que tenemos un origen neural en los tejidos y en este caso en el tejido epitelial. Estos nervios se comunican con una neurona sensitiva de forma aferente, llevándola hacia acá arriba, comunicándose con un nervio específico dentro de la médula espinal. Y este de aquí, una vez que procesa la información de forma rápida, de forma lenta, va a depender del estímulo, se encargaría de llevar por una neurona motora de forma deferente en su nervio un efecto hacia un músculo. Y este es el caso más simple que se puede tener. Ustedes van a prender la cocina y se quemaron con el fósforo o con la hornilla, o estaba muy caliente la olla. ¿Qué es lo que hacen primerito cuando cogen algo que está muy caliente? ¿Lo sostienen, se quedan teniendo o quitan la mano de ahí? Quitamos la mano. Estamos hablando. Es una respuesta muy rápida, es muy eficiente, porque eso es lo que nos ha permitido mantenernos, digamos, a salvo por parte de nuestro encéfalo, que no es solamente el cerebro, porque esa comunicación iría a las partes más primitivas, al bulbo raquídeo.
al cerebelo, que dicen, ok, tenemos bastante calor en tal parte, quitemos de ahí. O están al filo de un abismo y dicen, no podemos perder el equilibrio, regresemos un poco más para no caernos y no morir. Escuchan por ahí el rugir de un león y que dicen, hay algún depredador, tenemos que correr rápido o tenemos que pelear. Se segrega adrenalina y esas comunicaciones se las conoce como actos reflejos. Acto reflejo, porque es una respuesta instantánea o es un momento procesado, digamos, a nivel central, que lleva una respuesta por neuronas motoras diferentes al estímulo que tengan ustedes de forma externa. Pero en cambio hay otros que son los arcos reflejos, y esta prueba es la más sencilla que se puede tener por debajo de la rótula. Son respuestas que, digamos, el sistema nervioso central no tendría que tener ese acto, sino como un estímulo que altere sus factores fisiológicos. En el uno, ustedes tienen una alteración sensitiva, en cambio en el otro tendrían una alteración de forma o de función. Cuando ustedes tienen un golpecito aquí en esta parte debajo de la rótula, las dendritas que forman parte de la neurona motora de un músculo van a trabajar de forma casi autónoma. ¿Por qué casi autónoma? Porque si bien la neurona lleva un estímulo sensitivo, se hace una sinapsis instantánea dentro de la médula espinal. Es por eso de que muchos de los órganos internos van a trabajar por arco reflejo. Los movimientos peristáticos del intestino, los movimientos del esófago, la apertura o dilatación de las tráqueas son arcos reflejos que no van a procesarse acá arriba, sino que tienen un estímulo propio o tienen una respuesta propia por sus componentes neurales. Funciones más, funciones menos. Habíamos descrito que el sistema nervioso se divide en esos dos, en sistema nervioso central y periférico, pero además se puede dividir de forma funcional en el sistema nervioso somático y en el autónomo. El primero es el de relación, que comanda la mayor cantidad de los reflejos. Cuando digo reflejos, son todas aquellas respuestas que intervienen en forma mayoritaria o forma minoritaria con un procesamiento a nivel del sistema nervioso central. Propio de esto, los reflejos van a tener una respuesta para que se mantenga la homeostasis, condicionados principalmente a los reflejos que tienen que ver con el procesamiento encefálico, mientras que en el sistema nervioso autónomo o vegetativo, como dice su nombre, van a estar principalmente ligados al hipotálamo y al tálamo, a los cerebros primitivos como tal, que nos permitirían tener una supervivencia o que nos permiten mantenernos en los estados de vigilia o en los estados de supervivencia o de regulación, propiamente porque cuando el cerebro se apaga o cuando supuestamente vamos a descansar, digamos, en este sistema nervioso, el que toma el control sería el sistema nervioso autónomo, cuando ya están acostados en las fases de sueño. Se encarga principalmente de que el corazón siga funcionando, de que los pulmones sigan funcionando, de que las hormonas se empiecen a regular. Recuerden, se apagan las de la hipotálamo y se empiezan a regular otras más. De que las funciones del cerebro, de la plasticidad, de que la memoria a corto o largo plazo se fortalezca, de que las neuronas empiecen a trabajar de forma eficiente, porque cuando estamos nosotros supuestamente en la fase de alerta o en la fase de somática, que es propiamente cuando estamos despiertos, el sistema nervioso autónomo no se apaga, sino que va a estar compartiendo las funciones a nivel energético con el sistema nervioso autónomo. Además de eso, van a intervenir principalmente los reflejos que intervienen de forma simpática y parasimpática. ¿Cómo se observan esos relaciones de forma simpática o de forma parasimpática? Principalmente por las funciones que tienen estos segmentos. Cuando hablamos, por ejemplo, de el cerebelo, yo les mencionaba que tiene la función de mantener el equilibrio. Ustedes conocen eh, cinco sentidos. ¿Cómo es? Gusto, olfato,
vista, tacto y auditivo. 5 sentidos. ¿Cuál creen que es el sexto sentido? Intuición. No, eso solamente tienen las El mujeres. equilibrio. Les Equilibrio. cachan los mensajes en WhatsApp. El equilibrio es un componente de ese sexto sentido. Propiamente el que conforma parte de ese sexto sentido viene a ser la propiocepción. Cuando nosotros mencionamos la propiocepción, es la cantidad de fuerza o de tonicidad que aplica un músculo, no solamente para mantenernos de pie y no doblarnos y que esté la parte de ventral fija, el core, lo que se conoce como la faja abdominal, de que se coordinen los estabilizadores de la cadera, que son los glúteos, o en la parte superior de las escápulas. Además de eso, es la cantidad de fuerza que ustedes pueden aplicar desde acá arriba. Se coordina la parte del cerebro con el cerebelo para las coordinaciones de movimientos finos. Cuando ustedes van a romper un huevo, no es que cogen o cuando sostienen uno, no es que cogen y ¡plá! Le aplastaron de una, o que cogen y ¡plá! Le estrellaron contra el sartén, sino que aquí es donde que se van a coordinar ese sexto sentido llamada propiocepción, donde que los movimientos finos, partir un huevo, hacer una sutura, coser una blusa, algo, aquí es donde que se van a coordinar la mayor cantidad de estos movimientos finos que requieren una mayor especificidad de fuerza o de conexión muscular, lo típicamente músculo, para que se pueda tener algo o una destreza fina. No es lo mismo la propiocepción que puedan tener ustedes al, al martillar un clavo en la pared, que tienen que aplicar bastante fuerza al principio, que la propiocepción que van a tener al pintar con un pincel, un cuadro al óleo, súper fino los rasgos de un cabello, se me ocurre. Son funciones que parten de este sexto sentido. Si bien nosotros mencionamos que tenemos estos sentidos, propiamente las divisiones que vamos a tener en el cerebro nos han permitido tener capacidades de procesar estos sentidos. Como les mencionaba, las divisiones más fáciles de aprenderse son por los huesos, que sería el frontal, parietal, occipitales, temporales, y todo lo demás. Vamos a tener formas específicas que serían las áreas sensitivas generales, las áreas motoras primarias, áreas primarias del sentido auditivo. Todas estas funciones básicas van a tener distintas proporciones que se van a encender o apagar en mayor función o en menor función con el cerebro. No van a estar independientes como tal, porque lo que generalmente se conoce es que a nivel de periferia, la parte derecha, pista derecha, la mano derecha, pierna derecha, todo lo que se encuentre a este lado se coordina en la parte izquierda del cerebro, y al revés, la parte izquierda se comandaría con la parte derecha, a excepción del olfato, que se va compartido con los dos. Podemos indicar que propiamente dentro de la comunicación que tiene el cerebro no sería tan factible, no sería posible sin el líquido cerebroespinal o cefalorraquídeo. Este líquido propiamente, que se encuentra formándose en los ganglios que mencionábamos que dividen el cerebro, tiene un componente químico muy importante, ya que, como les mencionaba, para que se pase la corriente necesitan sal, un agua con sal, y aquí la cantidad de sales que se encuentran presentes principalmente van a estar regulados por el hipotálamo. Recuerden que desde ahí se detecta qué cantidad de sal hay en el cuerpo, y como este demanda bastante sal, básicamente sodio y potasio, pueden mandar una señal a los riñones para que se reabsorba más agua o para que se retengan más iones de sodio y potasio. Esa es una parte sumamente importante, porque aquí es donde que más se va a acumular esos minerales. Además de que cerebro no es que sea goloso y que utilice glucosa como tal. No le pueden dar ustedes dextrosa o glucosa directo, sino que generalmente utiliza glucoproteínas, glucoenzimas y cuerpos cetónicos como su principal fuente energética. Si bien los carbohidratos son un componente importante para que éste pueda mantener sus conexiones sinápticas,
la plasticidad que pueden presentar es muy limitada a la concentración que se tenga en estos, porque mucho azúcar puede matar las neuronas. Es como que ustedes le ponen el vaso con agua 5 cucharadas de azúcar, ya no queda salada, queda dulce. Y las neuronas necesitan sal para comunicarse. Además de eso, la neuroplasticidad es muy enriquecida por la cantidad de proteínas de urea que se pueda almacenar o la que pueda utilizar estas neuronas. ¿Por qué principalmente proteínas y urea? Porque en estas de aquí no son distintas a otras células de su cuerpo que tienen una membrana. En las membranas también tienen glucoproteínas que van a ser receptoras principalmente de cuerpos cetónicos o de cuerpos de cadena corta y cadena media de ácidos grasos, ya que aquí también reciben hormonas, sino que también les permite tener esa variabilidad. A diferencia de un músculo, el músculo dice, a ver, necesito para contraerme calcio, magnesio y glucosa o glucógeno almacenado. Acá no. En estas células dice, tengo azúcar, ok, utilizo azúcar para comunicarme, para producir energía, para vivir y sobrevivir en este medio. No tengo azúcar, ok, entonces denme en aminoácidos, denme en proteínas. Puedo desdoblarlas y comando la gluconeogénesis para que se forme nuevas moléculas de azúcar. Dice, ok, chévere, ¿eso dónde se hace? En el líquido cerebroespinal. Dice, ok, ya nos acabamos los aminoácidos, pero necesitamos seguir sobreviviendo. Utilicemos grasas. Podemos utilizar cuerpos cetónicos, podemos utilizar ácidos grasos de cadena corta, de cadena media. Empiecen a degradarme el colesterol. Ya no necesito hormonas, necesito energía. También utiliza esto. Es esa versatilidad que presenta esta masa para poder sobrevivir. Y una de las formas más básicas que también, al igual que los músculos, tiene de almacenar como reserva energética la fosfocreatina, que es como una moneda adicional